Hola a todos, bienvenidos a Contrapunto. Soy Pablo Mura desde Moscú, Rusia, en los estudios de RT. Y yo soy Cris Martín desde Madrid, España. Hoy tratamos los laboratorios biológicos de Estados Unidos en el mundo. Así es, un tema que es caldo de cultivo para una serie de teorías que andan dando vueltas alrededor del mundo. Muchas de ellas, como siempre, son acusadas de propaganda o fake news, como dicen en Estados Unidos, como desinformación o teoría conspirativa, de hecho. Pero lo más real es que hay mucho secretismo, hermetismo con todo esto de los laboratorios biológicos. ¿A qué se dedican? ¿Por qué son tan secretos? Veamos. Hay indicios claros de que se están utilizando patógenos peligrosos con fines político-militares. En esencia, estamos presenciando el resurgimiento de las armas biológicas. En este contexto, la comunidad mundial debe prestar atención a la coincidencia de los brotes de enfermedades peligrosas con la ubicación de laboratorios biológicos extranjeros de diversos países. Comencemos entendiendo más sobre esto de los laboratorios biológicos. ¿Qué son? Bueno, según ha informado Estados Unidos, son usados para investigar y almacenar patógenos y toxinas que pueden ser una amenaza y al mismo tiempo desarrollar vacunas. Sí, Estados Unidos afirma que estos centros se dedican a la investigación de enfermedades peligrosas con objetivos médicos. ¿Esperabas acaso, Pablo, que dijese algo distinto? Bueno, él vemos que argumenta que los necesita por razones de seguridad nacional, claro, para hallar vacunas y medicamentos por si fuese atacado con armas biológicas. Pablo, para Estados Unidos son programas de defensa. Pero el contrapunto es que crecen las sospechas en el resto de países acerca del posible desarrollo de bioarmas en estos centros y, por tanto, se pone sobre la mesa la alta probabilidad de que sean utilizados para el ataque en caso de que Estados Unidos lo considerase necesario para preservar su status quo o para expandir su territorio de influencia. Pero claro, Pablo, es normal que si estas instalaciones se ubican junto a las fronteras rusas y chinas, levante más que suspicacias en los gobiernos de estos países. Claro, porque las ubica precisamente en las fronteras de Rusia si sus actividades no responden a problemas actuales de salud. En Rusia eso es visto claramente como una hostilidad. Realmente cuesta entender el objetivo de tener un laboratorio secreto en la frontera de otro país. Pero veamos el último caso concreto sobre un laboratorio que levantó hartas suspicacias. Ese es el caso de Wuhan, ¿recuerdan? El laboratorio chino. Bueno, hubo acusaciones mutuas entre Estados Unidos y China, pero al fin y al cabo la inteligencia estadounidense concluyó que el coronavirus no fue elaborado como un arma. Consideramos que el virus no fue desarrollado como arma biológica. La mayoría de las agencias también estiman, sin poder asegurarlo, que el SARS-CoV-2 probablemente no fue una creación de la ingeniería genética. La comunidad de inteligencia considera que los funcionarios chinos no tenían conocimiento previo sobre el virus antes del brote inicial de COVID-19. El rastreo del origen del virus es una importante cuestión científica, pero Estados Unidos intenta pedir a sus denominadas agencias de inteligencia que señalen el camino. Esto solo demuestra que los hechos y la verdad son lo último que le importa a la parte estadounidense. No tiene ningún interés en la investigación científica, solo busca la manipulación política con el fin de tener un chivo expiatorio. En este caso, el SARS-CoV-2, Pablo, sería un ejemplo de la peligrosidad a la que han hecho referencia los políticos y militares. Como bien sabes, hay varias teorías, hipótesis y posturas encontradas sobre la mesa. No convence ninguna de las declaraciones oficiales de las partes señaladas. La fuga del laboratorio toma fuerza. Pues casos así, tú bien sabes, porque en Latinoamérica también ha ocurrido, sucedieron en el pasado. Y es que tampoco podemos obviar que Estados Unidos tiene laboratorios en las fronteras con China. En este caso, ¿accidente en Wuhan o intencionalidad de Estados Unidos? No sé qué pensarás tú, Pablo, pero el caso es que las bioarmas se pueden convertir en un grave problema mundial de riesgo creciente.
Así es, como dices, la seguridad es un tema que hay que tomarle el peso. En el laboratorio de Estados Unidos, en Fort Detrick, por ejemplo, los CDC, ¿se acuerdan? Los Centros de Control de Enfermedades, tuvieron que obligar a detener la investigación de gérmenes mortales en esas bases del ejército. Y en agosto del 2019, antes de que explote la pandemia, interesante la fecha, antes de la pandemia ya surgían voces que dudaban si experimentos con virus justificaban los riesgos potenciales de su fuga accidental. Bueno, Pablo, aparte del peligro innato de la biotecnología para crear situaciones social y económicamente caóticas y ruinosas en los países contra los que se utilice, detone o dispare, el COVID-19 nos ha enseñado su potente capacidad para crear crisis diplomáticas que pueden desembocar en mayores riesgos de seguridad internacional. Acuérdate de cómo se puso en algunos momentos la furibunda batalla verbal entre Estados Unidos y China, que hizo presagiar lo peor. El virus chino de Trump y su acusación directa al laboratorio de Wuhan. El encubrimiento del virus de Wuhan por parte de China permitió que la enfermedad se extendiera por todo el mundo, instigando una pandemia global que ha costado más de 100.000 vidas estadounidenses y más de 1 millón de vidas en todo el mundo. Los funcionarios chinos ignoraron su obligación de informar a la Organización Mundial de la Salud y la presionaron para que desorientara al mundo cuando las autoridades chinas descubrieron el virus por primera vez. Bueno, como sabemos, la OMS declaró después que era altamente improbable que hubiera salido del laboratorio de Wuhan. La propagación zoonótica directa es una vía de posible a probable. La transmisión a través de un huésped intermedio es una vía de probable a muy probable. Es un rango de posibilidades. La transmisión mediante productos de la cadena de frío o de la cadena alimentaria es una vía posible. La transmisión a través de un laboratorio es una vía extremadamente improbable. Algo destacable quizás es que finalmente la gente se dio cuenta de que este tipo de cosas son reales, que los laboratorios realmente existen. No es una teoría conspirativa, y es que se escapen virus o que se usen como un arma puede suceder. Pueden existir tanto accidentes como ataques biológicos. Es que la mera existencia de estos laboratorios, Pablo, son una grave preocupación para la seguridad internacional y para nuestras vidas. Yo como ciudadana estoy inquieta. Los ciudadanos en este sentido es normal que estemos preocupados por un posible ataque. ¿Cómo no? Claro. Son estos laboratorios como espadas de Damocles, acechantes sobre nuestras cabezas. Hemos comprobado cómo un virus invisible es capaz de causar una potente crisis económica y política mundial, aunque la enfermedad se inicie en la otra esquina del mundo. Y hay que subrayar, no me puedes negar, que justo unos meses antes de su descubrimiento, desde la Federación Rusa manifestaron la preocupación de que un virus de laboratorio fuese puesto en circulación. Así lo expresó el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev. Actualmente Estados Unidos ha puesto en explotación más de 200 laboratorios biológicos en todo el mundo, incluidos en Ucrania, Georgia, Afganistán y los países de la CEI. Su actividad tiene poco que ver con la ciencia pacífica. La mayor preocupación es el hecho de que en estos laboratorios se realizan experimentos con seres humanos. En relación con esto, el aumento del control epidemiológico global y de las investigaciones científicas en el ámbito de la seguridad biológica están cobrando cada vez más importancia. La ONU describe claramente el peligro de las armas biológicas y explican que son microorganismos como virus, bacterias, hongos u otras toxinas que se producen y se liberan deliberadamente para causar enfermedades y la muerte en humanos, animales o plantas. Y ya en 2016, Pablo, el viceministro de Exteriores ruso, sostuvo que Washington está intentando debilitar el marco internacional de prohibición de armas biológicas y construir su propia infraestructura biológica militar alrededor de Rusia. Este arsenal bélico acaba siendo utilizado contra la población, como hemos visto en tantas ocasiones a lo largo de la historia. Yo no sé cómo lo ves tú, Pablo, pero Estados Unidos, para mí, está cruzando líneas rojas al obviar los tratados internacionales. Sí, se trata de Estados Unidos
ahí tienen varios centros de bioinvestigación, como se llaman. También tienen el Laboratorio Nacional de Galveston, de la Universidad de Texas. Aquí se les perdió otro virus, uno que se llama guanarito y que dicen que es de origen venezolano. Este se descubrió que generaba fiebre hemorrágica, pero que al final la noticia fue que se les perdió un frasco y que el virus podría ser utilizado como arma. Genial la seguridad. Pero Estados Unidos tiene de estos centros no solo en su país, sino que también afuera. Rusia acusa que Estados Unidos tiene más de 200 laboratorios biológicos en el mundo y que desarrollan armas biológicas incluso en las fronteras de Rusia y China, con laboratorios en Corea del Sur, en Georgia, en la región del Cáucaso, al lado de Rusia, muy al ladito, en Ucrania también y además en África. Claro, Pablo, y tú ves ese mapa y piensas que podría masificarse su uso y convertirse en una peligrosa modalidad bélica. Claro, ¿por qué no? Para cambiar el orden geopolítico mundial que sufrirían, como siempre, los países con los sistemas de defensa más débiles y vulnerables. Porque tú piensas que además de este mapa tienen un presupuesto menor, los países más vulnerables, para sus departamentos militares. Y que debido también por otros fenómenos como la alta corrupción de sus gobernantes, pues se genera una descentralización del poder o porque al ser países muy pequeños son más fácilmente conquistables. Total, que ese mapa que acabamos de ver pone los vellos de punta. Sí, y a quien no, aunque suena como un plan muy malévolo, ¿eh? La respuesta oficial de Estados Unidos sobre los laboratorios que tiene en Ucrania, por ejemplo, es que son para consolidar la seguridad de elementos patógenos, tóxicos, hacer vacunas y poder detectar con rapidez los brotes que pueden ser una amenaza para la población. Sin embargo, cerca de centros de bioinvestigación a veces sí que ocurren casos de enfermedades. Sí, claro, con lo grande que es el mundo y qué casualidad que Estados Unidos instale un laboratorio en Ucrania justo en la frontera con Rusia. Es obvio que no responde a necesidades médicas. Es de sobra conocida la obsesión de los estadounidenses con Rusia. Tú lo sabes muy bien. Parece que les cuesta superar la Guerra Fría. Y además fue precisamente la elección del presidente Víctor Yanukovych de aplazar el acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea y optar por estrechar relaciones con la Federación de Rusia para ingresar en la Unión Aduanera Euroasiática, por lo que se montó el Euromaidán, una operación, para mí, de influencia que acabó acercándola a la UE. Una frontera geoestratégica con un biolaboratorio resulta revelador, Pablo. Cuesta entender por qué Estados Unidos se niega a que se cumpla el mecanismo de verificación que busca transparentar finalmente todos estos temas. Estados Unidos es el único país que bloquea la creación de este mecanismo, que es tipo en virtud de la Convención de 1972 y que habla sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas biológicas. Claro, por lo que dice siempre, se niega por razones de seguridad, pero claro, es obvio que si no tuviesen nada que ocultar, no se negaría a mostrar esos biolaboratorios. Podríamos pensar, Pablo, que considera que un arsenal de bioarmas es tan estratégico como sus bases militares. Pero esto no es un juego de niños, ¿eh? Las bioarmas son relativamente baratas de fabricar y las implicaciones regulatorias, económicas y sociales de la dispersión de dichos agentes son demasiado profundas y peligrosas para negarse a dar explicaciones. Se trata de la vida de millones de personas, Pablo, en todo el mundo. Sin duda son muy peligrosas y se han usado hace años. En Reino Unido, por ejemplo, en la Guerra Fría, usaron a su propia población como conejillo de indias en más de 750 operaciones secretas. En esa guerra biológica simulada, las autoridades lanzaron bacterias y sustancias químicas desde aviones militares, barcos y otros vehículos, hasta en el metro, de hecho. Y la amenaza sigue en pie. Ya, qué fácil les resulta a algunos experimentar con la vida de los demás, Pablo? El peor contrapunto es que estos no son acciones del pasado. Recientemente, desde el Ministerio de Defensa ruso informaron que en el laboratorio de Estados Unidos en Georgia han muerto numerosos voluntarios que creían estar contribuyendo al desarrollo de un nuevo tratamiento médico. O sea, Pablo, escucha bien, experimentaban con humanos, lo que está absolutamente prohibido por los convenios internacionales.
La muerte casi al mismo tiempo de un gran número de voluntarios sugiere que en el centro lugar ha sido evaluado, bajo la apariencia de un tratamiento médico, un agente químico altamente tóxico o un agente biológico altamente letal. Es muy oscuro eso, en un país vecino de Rusia. En Georgia, de hecho, ahí donde tú decías, operan empresas estadounidenses. Y se me viene a la memoria otro caso. ¿Se acuerdan de los ataques con Anthrax en Estados Unidos? Fue un gran tema. Y por eso, acá, los Centros del Control de Enfermedades de Estados Unidos nos explican bien claro que es un ataque biológico, el bioterrorismo. Miren. Un ataque biológico o bioterrorismo es la propagación intencionada de virus, bacterias y otros gérmenes con el fin de provocar enfermedades o la muerte de personas, animales o plantas. Anthrax es el agente que con más probabilidad puede usarse en un ataque biológico. Solo hace falta una pequeña cantidad de este para infectar a un gran número de personas. Según los registros de Estados Unidos, ha habido varios casos de ataques biológicos. Allá fue que se contaminó la comida de un buffet de ensaladas con una bacteria que causa el anthrax y se infectaron 750 personas. En 2001 se infectaron 22 personas y otras 5 murieron, aunque por cartas enviadas en el servicio postal. En Japón, un grupo terrorista atacó con gas sarín en 2 ciudades, intentó realizar varios ataques con bacterias e incluso viajaron a Zaire para conseguir muestras del virus ébola. Es que es preocupante, Pablo, que terroristas puedan conseguir de manera muy fácil muestras de virus. A mí al menos me preocupa mucho. Y además hay que tener en cuenta que según expertos es posible desarrollar nuevas variantes en un laboratorio. Imagínate por un momento si los terroristas las consiguen. Sin duda, la pandemia nos acercó mucho más a estos temas, de hecho, pero dicen que debemos investigar para evitar el bioterrorismo, pero ¿qué hay de los países? ¿Nada? Ninguno de los países que ha firmado la Convención sobre Armas Biológicas ha podido acordar justamente un régimen de verificación adecuado para asegurarse de que todos cumplan. ¿Cómo nos cuidamos entonces? Hay una verdadera carrera en este tema. Los intentos de algunos estados que bloquean la reanudación de las negociaciones sobre el mecanismo de verificación de la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas, con el fin de obtener acceso unilateral a instalaciones microbiológicas extranjeras en las que están interesados y sobre las cuales no se cansan de difundir los rumores más ridículos, parecen bastante absurdos. No está claro por qué necesitan inspeccionar estas instalaciones si niegan la posibilidad de verificación en el marco de la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas. Probablemente los representantes de estos estados reconozcan el valor añadido de la verificación, pero quieren utilizarla en su propio interés. Claro, es que realmente, tal y como estamos viendo, nos encontramos con extensos arsenales biológicos supuestamente para la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero a mí más bien, no sé a ti, me parece un escenario predispuesto para un enfrentamiento por el liderazgo del mundo. Si, como ellos dicen, no los desarrollan para la guerra, ¿por qué tanto secreto? ¿Y qué otra finalidad podrían tener, Pablo? Se habla de bioterrorismo, que en los laboratorios se construyen armas bacteriológicas, armas químicas, armas biológicas. No sabemos qué está pasando ahí y ante la falta de transparencia es que surgen teorías conspirativas, por supuesto. En estos laboratorios, entonces, ¿se desarrollan armas para el control de la mente? ¿Para producir terremotos incluso? Ya sabemos que en la naturaleza existen enfermedades que pueden ser letales, pero usarlas como arma, eso ya es otra cosa. Bueno, es que existen varios ejemplos. Tenemos la viruela, cólera, anthrax, ébola, pestes, y todas ellas pueden ser convertidas en bioarmas, en forma de aerosoles explosivos para contaminar el agua o los alimentos, para inyectarlos en la piel. Cada vez las formas son más vanguardistas y de ciencia ficción. Sí, definitivamente. Las dos posiciones contrapuestas se mantienen todavía. Algunos defienden de que es mejor destruir los virus para siempre, para evitar ataques biológicos. Es una suposición quimérica. Y están quienes prefieren también mantener las muestras para desarrollar nuevas vacunas, si es que hiciera falta. Sea como sea, el caso es que la hipótesis, la mera hipótesis de que la COVID-19 fuese un producto de experimentos científicos ha puesto bajo la lupa los laboratorios biológicos más seguros del mundo. Es lógico, Pablo, después de todo lo que ha pasado, que se inste a endurecer los controles de estas instalaciones,
por temor a fugas accidentales que pongan en riesgo la vida de las personas que viven cerca y en cualquier otra zona del planeta. Yo creo, Pablo, que es una medida que debe hacerse ya y no entiendo por qué no se ha hecho ya. Obligar a esos centros a instalarse en zonas muy alejadas de las poblaciones. ¿Qué sentido tiene hacer correr esos riesgos de fugas a las personas? En medio de las mismas No lo poblaciones. entiendo. Aunque otros lo niegan. Para Lynn Klotz, por ejemplo, que es investigadora principal del Centro para el Control de la No Proliferación de Armas, los errores humanos, dice, constituyen más del 70% de los errores en los laboratorios. Por eso lleva muchos años dando la voz de alarma sobre las amenazas a la seguridad pública que suponen justamente estas instalaciones. El error humano puede provocar incidentes o accidentes que liberen un virus mortal en el mundo. En el mejor de los casos, el virus se extinguiría pronto sin provocar apenas enfermedades ni víctimas mortales. Pero ese es un escenario que nadie puede garantizar. Claro, Pablo, y también cabe preguntarse si quizá ni a Estados Unidos ni a China les interese que el mundo conozca la verdad de lo que ha pasado. Parece que no. Porque mira, no olvidemos que el gobierno estadounidense financió la investigación sobre el coronavirus de los murciélagos en Wuhan, que también recibió subvenciones del programa Horizon de la Unión Europea. Y es que algunos científicos independientes ya vienen desde hace tiempo manifestando su sospecha acerca de si el objetivo de este trabajo era lograr la ganancia de función. Es decir, modificar los patógenos para hacerlos más transmisibles, más mortíferos o más capaces de evadir el tratamiento médico y las vacunas. Así que cuanto más sabemos, más nos inquieta el asunto de los laboratorios biológicos. Bueno, ante la desinformación han surgido muchas teorías en torno al virus y aún no existen estudios que comprueben nada. Estados Unidos justamente trabajaba en estudiar esto de la ganancia de función, como dices, pero ellos mismos han explicado que ya no se financia más. Ese trabajo recibió muchas críticas por su falta de transparencia, justamente. Doctor Fauci, sabiendo que mentir al Congreso es un delito, desea retractarse de su declaración del 11 de mayo donde afirma que los Institutos Nacionales de Salud nunca financiaron estudios de ganancia de función en Wuhan. Senador Paul, nunca he mentido ante el Congreso y no me retracto de esa afirmación. El documento al que se refiere fue evaluado como no ganancia de función por personal cualificado a todos los niveles. Ya, claro, ¿ellos qué van a decir? Mira, escucha, Pablo, cuando fueron interrogados en el Congreso por esta cuestión, Francis Collins y Anthony Fauci, de los Institutos Nacionales de la Salud, negaron que estas investigaciones tuviesen fines lucrativos, claro, no lo reconocieron. Sin embargo, el biólogo molecular Richard Ebright, de la Universidad de Rutgers, afirmó que claramente los tenía. Y apuntó que otro de los motivos por los que existían estos laboratorios era precisamente ganar dinero creando nuevos virus para los que harían falta nuevas medicinas. Ahí están los datos de cómo se han multiplicado los beneficios de determinadas farmacéuticas con las vacunas COVID-19. Es Vox Populi. Para trabajar con avances tecnológicos hay que ser éticos, de eso no cabe ninguna duda. Hay que cumplir ciertas reglas. Estados Unidos, por ejemplo, financia un proyecto que trabaja en dispersar virus infecciosos genéticamente diseñados por medio de insectos y así modificar los cromosomas de los cultivos, esto en el ámbito de la agricultura. O sea, llevar un virus de un lado a otro con insectos. En este caso, la agricultura. Como decíamos, esto no solo es peligroso para el ecosistema, sino que son los mismos expertos quienes saben que esa tecnología se puede prestar para otros objetivos, como fines hostiles, por ejemplo. Eso mismo es lo que genera aún más sospecha, pero cómo no, y teorías sobre la producción de armas biológicas. En un informe del ejército estadounidense en 1981 encontramos otro ejemplo. El costo por muerte de un ataque en aerosol con una bacteria que causa tularemia, por ejemplo, en 625.000 víctimas sería solamente de 0,29 centavos de dólar. O sea que claramente para ellos la vida sí tiene un costo y así de bajo. Increíble. Increíble, Pablo. Esto avanza muy rápidamente. Yo creo que de repente hemos descubierto que la ingeniería genética no es que vaya a ser, sino que es ya una de las ciencias protagonistas en el siglo XXI. Para mí es veloz
cómo se está desarrollando todo. Lo que ayer era ciencia ficción, hoy es un arma muy Hoy es peligrosa que requiere controles exhaustivos para impedir que algunos las utilicen como bioterrorismo, para evitar que las farmacéuticas jueguen con nuestra salud y nuestro dinero, nuestra vida. Es por eso que se hace urgente cubrir los espacios vacíos de legislación. La biotecnología avanza más rápido que las leyes. Hay que ponerse a trabajar en este campo antes de que ocurra una tragedia. Y deben investigarse los laboratorios de alto riesgo, pues de lo contrario seguirán desarrollando patógenos con total impunidad. Son necesarios los sistemas de revisión, no cabe duda al respecto. Además de los laboratorios que comentábamos, existen muchos otros. ¿Qué están haciendo allí? No lo sabemos, pero da miedo, ¿no? Por supuesto, el que nada hace, decías tú, nada teme. Solo debemos tener miedo a cómo subestimamos el avance tecnológico. Lo mismo que mencionabas, que avanza muy rápido. Miedo a no conocer lo que hacen en secreto. Tenemos que saber más sobre eso y por esto mismo es que estaremos siempre investigando. Tal como dices, Pablo, seguiremos investigando todos los contrapuntos. Así lo haré. Nos vemos en un próximo episodio. Soy Chris Martin desde Madrid, España. Soy Pablo Mura, desde Moscú, Rusia. Nos vemos.